vamos a hablar de espacio público inclusivo y a lo mejor pensáis que os voy a dar un montón de soluciones o a resolveros problemas y ya os aviso que no, que con suerte os genero algún problema que no habéis planteado que teníais, ¿vale? Vale, la ciudad inclusiva es algo que viene ya, el cambio del paradigma del urbanismo está asumido de forma globalizada. En la última conferencia de Naciones Unidas que hubo sobre vivienda y desarrollo urbano, que se celebró en 2016 en Ecuador, se llegó a la nueva agenda urbana que ahora vamos a tener que aplicar y que están desarrollando para la Agenda 2030, e incluye entre sus objetivos unas ciudades y unas comunidades más sostenibles. Tienen un acuerdo donde se han comprometido como a 200 puntos y entre ellos incluyen la creación de espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes, de calidad, incluidas calles, aceras, carriles para ciclistas, plazas, paseos marítimos, jardines, que sean zonas multifuncionales para la interacción social, la inclusión, la salud y el bienestar humano, el intercambio económico y la expresión cultural. Ahí es nada. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora nosotros, trasladarlo a la realidad. El gráfico un poco allí del urbanismo, un poco como se entiende ahora, está sostenido en tres sostenibilidades: la económica, la ambiental y la social. Normalmente no hay ningún tema que toque solo una de ellas y no incardinen las otras, aunque la ciudad inclusiva, digamos que radica un poco más en el tema social. Se trata al final de devolverle la ciudad a los ciudadanos, que si os dais cuenta prácticamente desaparecen de la ciudad. Por la ciudad nos movemos, pero ya no hay niños por las plazas, los mayores están en sus espacios específicos, las residencias de ancianos incluso se llevan a veces fuera de las ciudades, sin comunicación, y al final nos dedicamos un poco todos a ir en coche, pero lo que es la vida urbana en la ciudad, en los espacios públicos, la hemos perdido. Y al final se trata un poco de eso, de recuperar la ciudad para las personas. Para hablar de espacio público inclusivo voy a hablar primero solo un poquitín de lo que es espacio público y de lo que es inclusión para que sepamos un poco lo que estamos viendo. Yo creo que este gráfico es muy aclaratorio. Habla un poco de la diversidad, que es de lo que se trata, de tener en cuenta todos los tipos de personas y de vidas que confluyen en una ciudad, y vemos que no es lo mismo la exclusión, la segregación, ni siquiera la integración y la inclusión. La integración consiste efectivamente en hay que hacerle hueco a aquel que es distinto, pero la inclusión se trata de aceptar que la sociedad es completamente diversa, que todos somos diversos, ni todas las mujeres somos iguales, ni todos los hombres son iguales, ni todas las personas con diversidad funcional tienen además las mismas necesidades. Está la infancia, los mayores, pero dentro además de todos los subgrupos estamos todos mezclados. Y al final la inclusión lo que se trata es de tener en cuenta que todos vivimos en la ciudad y somos parte de ella y tenemos derecho a hacer la ciudad. Y eso es un poco lo que tenemos que conseguir. Entonces nosotros nos tendríamos que fijar, digamos, que en ese punto, que se trata de considerar a todas las personas y por lo tanto toda la diversidad de necesidades y de tipos de vidas que tenemos. El espacio público en la ciudad, no hay ciudad sin espacio público. Desde la primera vez que se reunió un grupo de gente para vivir juntas ya dejaron espacio. El espacio público tiene por una parte el espacio que necesitas para acceder a aquel espacio privado donde se desarrolla la vida más íntima, y él se va complementando con los espacios donde se realizan actos comunitarios. En los primeros pueblos pues se hacían juntos la cosecha, o cazaban, o cuidaban a los niños, y ya había un espacio común, que normalmente además era exterior. Esos espacios públicos exteriores luego hay veces que se han ido llenando con edificios públicos para satisfacer las necesidades que ya no se desarrollaban al aire libre. Y son una huella, además de la sociedad que está viviendo en esa ciudad. Nosotros, por el tipo de espacio público, como la planta del pie cuando deja una huella, sabemos qué ciudad. Aquí he traído un poco, digamos, los dos clásicos. Esta es una ciudad andaluza, no sé cuál es, pero digamos un poco la clásica. Toda nuestra ciudad que viene desarrollada a partir de la griega y de la romana, donde lo importante era la vida política, que el ciudadano interviniera, y entonces se destacaba el ágora y además se hacía la zona del porticado donde se hacía la vida pública. En la ciudad romana, en el cruce de los ejes principales eran donde se ponían los espacios de foro y los templos, es decir, los espacios principales comunitarios. Y un poco heredada de ese tipo tenemos nuestras ciudades, que las tenemos con más o menos amplitud, pero al final siempre son ciudades que están llenas de pequeños espacios públicos que van incardinando toda la trama urbana y todo el viario. No sé cómo hemos llegado luego al desarrollo, por ejemplo, de las ciudades dormitorios, que ya hablaremos también de ellas, donde eso al final desaparece porque son una sucesión de viviendas con viario para acceder y sin ningún espacio público. Hasta entonces no había ninguna de nuestras ciudades carecía de espacio público. Eso, sin embargo, es distinto, por ejemplo, en la ciudad islámica. Esa cultura no vive en la calle.
La ciudadanía no vive de cara a la calle, no participa tanto como nosotros. Entonces, al final, ahí lo importante es la vivienda, que es donde se hace toda la vida, y las calles son un entramado de calles muy pequeñitas simplemente para comunicar unos sitios con otros. Y luego ya tenemos las ciudades como por ejemplo Córdoba, que van superponiendo las huellas de distintos tipos de ciudades, pero que al final en las nuestras siempre aparecen las tramas de espacios públicos que hemos ido generando para, por ejemplo, con el mercado, que cuando empieza a generarse mercado hay que hacer transacciones de bienes y se necesita espacios donde hacerlo, al principio al aire libre, luego se van creando lonjas, mercados, o sea que al final no tenemos ninguna ciudad que no tenga espacios libres, excepto estas pequeñas ciudades dormitorios que han surgido, que yo nunca las llamaría ciudad, claro, ya veremos luego por qué. Sabiendo lo que es un espacio público y lo que es la inclusión, lo que tenemos que conseguir es que nuestros espacios, que con el desarrollo que hemos tenido en los últimos años han perdido la capacidad de tener a la gente, qué características le tenemos que dar para que sea un espacio inclusivo. Si partimos de los espacios en lo que hemos convertido nuestras ciudades cuando se han desarrollado, vemos que tenemos varios elementos que son totalmente contrarios a la inclusividad. Uno, por ejemplo, es la ubicación. Antes el espacio público siempre estaba centralizado o era un sitio el que mejor espacio tenía, el que mejor sol tenía, el colegio se ponía en el mejor solar, en el mejor comunicado, y con los últimos desarrollos los espacios públicos han estado ocupando espacios residuales, a veces con una topografía imposible para su uso, sin conectar o siendo incluso vacíos. Eso es una de las cosas que tiene que cambiar. Otro sería la conectividad, que además no sean espacios inconexos, sino que se cree realmente una red de espacios urbanos con distintas características y usos cada uno, pero que nos hagan que de forma autónoma podamos disfrutarlos todos, no que de uno a otro no haya espacios. Hay veces que hay muchas barreras, ya sean de tráfico, por otro tipo de usos, y están completamente desconectados. La calidad del espacio público, el tipo de materiales que se usan, de vegetación, y eso nos lleva a la hegemonía. Es decir, se han hecho espacios públicos donde había hegemonía de un determinado tipo de uso, de un determinado tipo de material, o para una función, o para un tipo de sociedad, una parte de la sociedad concreta. Y luego hemos hecho el fraccionamiento de los espacios, basados también en la seguridad. Los niños, hacemos un corralito y aquí van los niños. Las terrazas, hacemos otro corralito y aquí van las terrazas. Y hacemos otro corralito y aquí ponemos a los mayores. Lo interesante del espacio público, al revés, es que se produzca la interacción entre la gente, entre generaciones, entre gente que opina distinto. Ahora estamos conectados a las redes sociales y la propia red te va recomendando a aquella gente que piensa exactamente igual que tú o que utiliza los mismos objetos y consume los mismos objetos que tú. Eso realmente lo que hace es empobrecernos como sociedad, porque a priori yo a lo mejor no soy íntima amiga o no puedo tener una pareja que sea muy distinta a mí en todo lo que le gusta, pero enriquece mucho cuando conoces a personas con las que tienen distintos objetivos que tú o distintas formas de vivir, que al final eso es un poco lo que además nos va creando empatía y nos va creando conexiones con el resto de la sociedad, que es otra de las cosas que se debe conseguir con los espacios públicos, la creación de comunidad, que ahora nos tenemos desentendido. No conocemos a los vecinos, no nos ocupamos de si hay un niño solo en la calle, parece que cada niño es de su padre y de su madre, cuando antes era un tema colectivo y entre todos los cuidábamos, con los mayores ocurre lo mismo. Entonces eso es un poco lo que se trata de buscar. A mí me gusta mucho aquello que dice que debemos convertir los espacios públicos en un lugar común, donde las personas puedan interactuar y desarrollar su derecho a la ciudad. Para convertirlo en un lugar común tenemos un poco aquí 4 aspectos que hay que tratar, que serían la sociabilidad, es decir, que sea un espacio donde podamos actuar e interactuar con otros. Para eso no se puede segregar el espacio donde cada grupo social vaya colocado en un sitio, se tiene que permitir que haya flujos de gente y que la gente se mezcle, que es bueno, y para eso el espacio tiene que permitir eso y no creando segregaciones. Tiene que tratar el tema de la movilidad, la conexión entre los distintos espacios, cómo se llega a ese espacio, para que la gente pueda ser autónoma. Otro de los problemas que tenemos ahora es que no somos autónomos, como por la ciudad no se puede andar, la ciudad ya, los niños que crecen ahora no la ven como el entorno donde ellos se desarrollan y donde ellos disfrutan y lo conocen, no. Es el entorno del que tienen que tener cuidado, porque me pueden raptar, porque me pueden pillar, porque es un peligro. Claro, es muy difícil que si tú no sientes una conexión con el lugar, luego además lo cuides, lo respetes, te interese que esté bien mantenido, quieras participar y hacer propuestas, porque no lo reconoces como tuyo, y para reconocerlo como tuyo hay que andarlo, hay que vivirlo. No puede ser el lugar del que te tienes que proteger. Entonces, los espacios públicos tienen que tener en cuenta todo el tema de la accesibilidad para cualquier tipo de persona,
que estén bien conectados con transporte público, con espacios con movilidad que no sea obligatoriamente el coche privado, porque eso nos hace dependientes, no solo a nosotros, hace dependientes a muchos grupos de población. Por ejemplo, en el entorno rural, generalmente las mujeres mayores de 45 años son completamente dependientes del transporte privado del público, ellas por sí mismas no pueden desplazarse de un núcleo a otro, y eso limita mucho lo que es su autonomía. Los niños tienen que poder andar por la ciudad y poder bajar al parque o ir al cine solos por espacios seguros, por lo tanto eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar los espacios. Están las condiciones ambientales. Cómo se trata un espacio público tiene que tener en cuenta que ese espacio mitigue y mejore el confort térmico y el confort acústico de toda la zona de su ámbito de influencia. Tiene que mejorar el paisaje urbano, hacer una ciudad bonita, una ciudad agradable donde nos guste vivir, donde pueda atraer turismo y actividades económicas. Y por supuesto tiene que tener en cuenta la salubridad. Y para eso no hay una norma específica. Un espacio que es una placita pequeña rodeado en una parte más antigua de la ciudad no es lo mismo que un espacio de nueva creación abierto. Al final el tratamiento de cada espacio y de sus condiciones ambientales depende mucho del lugar. No sirve cualquiera, no sirve lo mismo en Córdoba que en un pueblo de la sierra que en un pueblo marítimo. Al final te tienes que adaptar a las condiciones climáticas del lugar. Eso lo desarrollaré un poquito luego, pero además luego va a haber una conferencia otro día, una ponencia específica sobre zonas verdes y espacios públicos, que supongo que lo desarrollarán un poquito más. Y por último, la otra parte que hay que estudiar para hacer un espacio público inclusivo se trata de los usos y actividades. Uno de los problemas que tienen nuestros espacios ahora es que hemos hecho espacios que son para que la gente se reúna, para que la gente haga deporte, para que la gente vaya al cine, para que los jóvenes se junten, si puede ser además un poco alejados que no metan ruido. Y los espacios públicos al final tienen que considerar diversidad de actividades en su propio espacio. Y además tienen que tener mucha versatilidad porque un espacio público que hoy se utiliza para una cosa, mañana se puede utilizar para otra. Y como siempre, el espacio público sin gente no es espacio público, es un vacío urbano. Necesitas a la gente para que le dé esa característica de espacio público. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el espacio, yo le llamo el espacio de las setas en Sevilla, o el Gofre, como cada uno lo llame. Ese es un espacio que no estaba previsto, nadie lo diseñó diciendo, y este va a ser el espacio donde la gente va a reivindicar públicamente los grupos lo que quieran, y se ha convertido, porque la población así lo ha decidido, en el espacio reivindicativo, siempre acaban allí las manifestaciones. Y eso está muy bien, que la gente se apropie de los espacios en función de las necesidades. Dentro del espacio público inclusivo, obviamente tenemos que tratar a todos los grupos de población, especialmente a los que han sido expulsados de la ciudad, que parece mentira, porque nuestras ciudades ya se habla en toda nuestra legislación de cohesión social y de que las ciudades son para las personas, pero lo cierto es que la práctica del urbanismo ha ido excluyendo de la ciudad a todas las personas. Está la infancia, que está excluida, porque ya hemos dicho que para ellos la ciudad representa un peligro del que protegerse, no es el espacio donde desarrollarse personal y socialmente. Las personas mayores, que cada vez son más en número, porque cada vez vivimos más y tenemos un problema de envejecimiento de la población bastante grande, han sido expulsadas de las ciudades no son accesibles ni cómodas para ellos. Algún día podéis probar a ataros los pies y a dar los pasos que andan esas personas. Y ya veréis cómo las distancias no suponen lo mismo a vosotros que a esas personas mayores. Incluso el propio peldaño de una acera, cuando son muy altos, para una persona mayor es muy difícil subirlo. Entonces eso hay que considerarlo. Pero ya no solo eso, sino su propio cuidado y su propia ubicación los está expulsando de la ciudad. Cada vez hay más residencias de mayores que están muy lejos de la ciudad. Algunas no tienen ni siquiera conexión con transporte público. Por lo tanto, depende del coche para ir a verlos y una vez que están allí ya no se pueden mover. Hay muchas personas mayores que tienen una calidad de vida estupenda y que siguen siendo personas no solo que participan en la ciudad y que tienen derechos, sino que además es que tienen mucho que aportar por su experiencia. Y deben estar en la ciudad, deben vivir la ciudad, deben salir, usarla y mezclarse con el resto de las generaciones. Y para eso hay que tenerlas en cuenta. Pero digamos un poco que por la novedad y por la idiosincrasia que tiene, la perspectiva de género es algo que sí que hay que integrar. Entre otras cosas porque coja el 50% de la población y en ese 50% están representados todos los demás problemas y todos los demás grupos. Dentro de ese 50% hay personas que tienen problemas de movilidad, cualquier otro problema de diversidad, tienen problemas, hay personas de todos los estamentos sociales y económicos, todos los gustos están representados también en ese gusto. Normalmente cuando hablamos de perspectiva de género la gente se pregunta ¿y cómo es? Yo soy una mujer
y utilizo la ciudad igual que el hombre. Claro, la utilizas igual que el hombre en principio porque una vez que está diseñada la forma de usarla es siguiendo sus normas. Si no tengo zonas peatonales y tengo que ir en coche, o vivo en una ciudad dormitorio y tengo que ir en coche a llevar al niño al colegio, pues tengo que hacerlo. Para hablar un poco de eso, a mí me gusta poner estas dos imágenes de aquí, no sé si se ven bien. Eso es de un pueblo de Pakistán, que hubo un desastre natural y se formó un grupo internacional de cooperación para volver a ayudar a poner en marcha el pueblo. Entonces, una vez que se desplazaron allí, lo primero que hicieron es participación. Vamos a preguntar a la gente que vive allí qué núcleo tenía, cómo estaba distribuido, cuáles son sus necesidades. El primer problema que se encontraron, aunque nos parezca raro, también pasaba antes aquí, es que si se reunían a la vez los hombres y las mujeres, podían reunirse, pero entonces las mujeres no podían hablar. Y entonces tuvieron que hacer el mismo taller y la misma dinámica, primero con los hombres, o a la vez lo hizo un grupo con los hombres y otro con las mujeres, para que los dos pudieran hablar. En esa parte de la dinámica estaba dibujar cuál era su pueblo. Y entonces aquí tenemos el dibujo del pueblo y el dibujo del pueblo es el mismo. ¿Os parecen algún dibujo y otro? No se parecen en nada. En uno está dibujada la calle principal, los sitios de trabajo y las dos mezquitas, el pueblo de los hombres. En el otro están dibujadas la calle principal, el río, la zona de colegio, de espacios públicos, zonas de viviendas, porque aquí vive Menganita y aquí vive la otra, el cruce de no sé qué, una zona donde hay un campo de... aquí no se ve bien, pero hay un campo de deporte. Es decir, no se vive igual la ciudad por parte de las mujeres y de los hombres. No es una cuestión de género, es una cuestión de qué funciones tienen las mujeres, o han tenido de forma tradicional las mujeres, y qué funciones han tenido los hombres. Aquí en este esquema se ve un poco y al final estamos hablando de que no es una cuestión de sexo, es una cuestión de qué función realiza. Si tú realizas una función productiva, la parte productiva, normalmente tu movilidad es muy sencilla, ¿no? Vas de casa al trabajo, del trabajo luego a la zona de ocio, a jugar al fútbol, al pádel, lo que sea, y vuelta a casa. Entonces haces un recorrido lineal, y normalmente en coche porque están a distancia. Cuando tú te dedicas a las tareas reproductivas, es decir, también no solo al cuidado de tu familia, sino al cuidado de todos los dependientes, en los que se incluyen a los niños y a las niñas, a los enfermos y a los mayores, resulta que tú vas de casa al colegio, luego antes de irte al trabajo pasas por la tienda, antes de volver a casa vas a ver a tu madre o pasas a ver al que tienes enfermo, luego pasas por la tintorería, llevas al niño al deporte, vuelves a casa a hacer no sé qué. Es decir, nuestros movimientos son muy diferentes al de los hombres porque la función que nosotros hacemos es muy diferente a la de los hombres. En ese sentido tenemos una ventaja ahora mismo, y es que cada vez hay más hombres que empiezan a compartir esas tareas, igual que nosotros hemos empezado a incorporarnos a la vida laboral. Yo tenía un amigo que cuando le hablaba de los problemas de la ciudad desde la perspectiva de género, él siempre me comentaba, pero esos problemas yo también los veo. Y digo, ¿pero los ves cuando vas a trabajar o cuando estás cuidando a tus hijos? Y dice, no, hombre, cuando me tocan los niños. Y digo, claro, porque no es un problema porque yo sea mujer y tú seas hombre, es un problema porque yo tengo unas funciones que tú hasta ahora nunca habías ejercido, y cuando se ha diseñado la ciudad, se ha pensado en ella, se ha gestionado, los problemas que se han solucionado eran los de aquel grupo que estaba gestionando, planificando la ciudad, que era un grupo muy exclusivo, o sea, hombres de mediana edad, con buena salud y con trabajo. Incorporar, por lo tanto, la perspectiva de género significa incorporar otras necesidades que mucha población tenemos que resolver en la ciudad, y que ahora mismo la ciudad, tal y como está diseñada, nos las dificulta, y por lo tanto hay que considerarlas. Luego sí hay un problema muy específico desde el punto de vista de la mujer, que es el punto de vista de la seguridad. Todos tenemos problemas con la seguridad, además ahora parece que es fundamental y ya nadie es culpable, siempre buscamos a alguien que, si le ha pasado algo al niño, el ayuntamiento es responsable, si una persona mete un pie en un agujero, el ayuntamiento es responsable. Más allá de esa seguridad, que además es ficticia porque nadie está seguro mientras que está vivo, ¿no? Sí que hay una seguridad que es muy específica de las mujeres, que es la seguridad por el miedo a que nos pase algo, porque nos pasan cosas en la calle, ¿no?, cuando vamos. Eso sí requiere unas medidas muy específicas. Dentro de la parte de participación, cuando hablaba de hacer trayectos con la gente, funcionan muy bien los grupos de mujeres con los que se hacen trayectos y recorridos dentro de un espacio. Siempre que estudiéis un espacio público, no os limitéis al espacio público. Ese espacio público tiene un ámbito de influencia, una población a la que sirve y unos recorridos para acceder a ese espacio público, que entran dentro del estudio. No vale con arreglar una plaza y es hasta aquí. No, esa plaza tiene un ámbito de influencia y por lo tanto tengo que ver además cómo se llega y cómo se sale. Cuando tú haces recorridos con mujeres, vas descubriendo muchos espacios que producen miedo. Pues, por ejemplo, pueden ser
aquellos que están vacíos, que están mal iluminados, que tienen mucho hormigón, aquellas carreteras que tienen esas medianas que te dejan completamente aislada si tienes una necesidad de salir, porque por aquí tienes edificios y como es una vía rápida, por aquí te han puesto una mediana y no tienes escapatoria. Entonces, esa parte de la perspectiva de género que sí es propia de nosotras, sí hay que considerarla. Obviamente, pensamos que la solución está en una educación donde las mujeres no tengan ningún problema en ser autónomas y en ir libremente por la calle a la hora que les dé la gana. Pero mientras que eso va ocurriendo, lo que sí es cierto es que a la hora de diseñar los espacios, las conexiones y la iluminación de esos espacios, hay que considerar ese tipo de perspectiva. Yo siempre digo que si tú consideras la óptima de que las mujeres tenemos que ser vistas y oídas, ya tienes mucho adelantado. Necesitamos espacios donde necesitamos ser vistas y oídas. Ese sería un poco el primer paso. De la perspectiva de género, tenemos algunos factores además que generan inseguridad y entre ellos, por ejemplo, está la zonificación. Eso que hemos visto antes, ¿no? La ciudad dormitorio. La ciudad dormitorio le puso el nombre un hombre, creo yo, porque cuando se empezaron a hacer, la mayoría de las mujeres no trabajaban, con lo cual ellas no dormían allí, ellas vivían allí. Y vivían allí cada una en su parcela, con sus problemas, sin zonas comunes, teniendo siempre dependencia de una movilidad del coche privado para ir al supermercado, para llevar a los niños al colegio. Entonces esos entornos han producido ciudades muy aisladas. Si os dais cuenta, tienen unas extensiones, unas vías bastante anchas para el tráfico rodado con unas aceras muy pequeñas donde además se pone la farola y ya no se puede pasar. No están hechas para andar, para ir a los sitios andando, porque son ciudades que al final tienen mucha distancia. Entonces, uno de los puntos que hay que cambiar otra vez es el urbanismo de proximidad. La zonificación no funciona en las ciudades mediterráneas y no funciona con el tipo de vida que nosotros tenemos y sobre todo con este tipo de funciones de sociedad que cada vez vamos a ejercer más personas en la sociedad porque va a estar más compartidas las tareas. Para poder desarrollar esto sin volvernos locas, porque volviéndonos locas ya lo hemos probado y más o menos lo hacemos, pero estamos todo el mundo estresado, necesitamos un urbanismo de proximidad, es decir, lo contrario a la zonificación. Necesitamos un barrio donde haya comercios, donde haya servicios, donde haya colegios y uno de los aspectos más importantes a considerar es el estudio de las distancias. Todo el mundo tiene que poder acceder a los equipamientos, a los espacios públicos, a los colegios o al transporte que te pueda llevar a otras zonas en unas distancias que sean cortas, que además están un poco estipuladas, ya lo veréis en los indicadores cuando lo hablen sobre ello, pero es fundamental que tú tengas en el barrio de todo y que no dependas, por lo tanto, de ir a una zona comercial o de ir a una zona de ocio para poder desarrollar tu vida normal. Respecto al medio ambiente y respecto al cambio climático va a haber una ponencia específica, pero bueno, yo creo que es evidente que el tener más espacios públicos respecto a las zonas construidas, o sea, zonas más densas, pero a la vez con espacios públicos de calidad, reduce la contaminación acústica, reduce la contaminación atmosférica, reduce el estrés, tener más espacios peatonales frente a todas las vías rodadas hace que la vida sea un poquito más slow y por lo tanto reduce el estrés. Y aquí tenemos, por ejemplo, el cambio que dio Málaga cuando cambias una zona que es un puerto marítimo y la conviertes en una zona con usos variados y usos para la persona. El cambio que te da un área donde las personas pueden entrar y moverse con libertad y con seguridad es bárbaro. ¿Qué medidas habría en los espacios públicos, por lo tanto? Primero, que el espacio público se considere a nivel global como un sistema. Eso viene en todas las leyes, Sistema General de Espacios Libres. Pero luego no se hace, cada uno va haciendo su zonificación y su espacio libre donde menos mal le viene, la parcela que menos dinero cuesta y realmente no hay esa conectividad. Y la conectividad tiene que ser con medios de transporte público y con medios de transporte que no dependa solo del coche privado, que la gente pueda ir andando, que la gente pueda ir en bici, es decir, que existan otros. Que haya participación ciudadana para crear espacios heterogéneos, es decir, espacios que no sean exclusivamente para un grupo de población, sino donde haya diversidad, donde se resuelvan las necesidades de toda la población que va a ser atendida por ese espacio público y donde además pueda haber convivencia e interacción entre ellos, que es lo que nos enriquece como sociedad. Que haya diversificación en la trama urbana. Por ejemplo, en los viales ahora no tenemos que peatonalizar todas las calles, tampoco. Tendrá que haber calles que sean peatonales, tendrá que haber calles de tráfico compartido, tendrá que haber calles donde el transporte público sea lo prioritario. Habrá calles que no tengan por qué ser simétricas. Cuando en una zona te da mucho sol y en otra zona te da mucha sombra, en sitios como los que vivimos,
donde el calor es importante, a lo mejor es que la acera no tiene que ser 2 y 2, a lo mejor tiene que ser 5 y 2. No tienen por qué ser calles siempre simétricas. Con esas cosas tenemos que empezar a jugar igual que con la reducción de velocidad, o sea que hay muchas cosas al servicio de la trama urbana para hacer una trama urbana mucho más variada, mucho más diversa. La diversidad de uso, tanto en el entorno, con comercios, servicios, equipamientos públicos y viviendas. Ya os digo yo que el cambio de un espacio público, si se hace inclusivo, mejora todo el tejido productivo de esa zona y por lo tanto mejora la calidad del barrio, con el problema de que al final esa gente no puede terminar yéndose porque lo mejore tanto que sea expulsada. Eso desde la acción pública es de donde hay que controlarlo. Y luego dentro del propio espacio público, que sean espacios integradores, que puedan existir diversas culturas, usos, grupos de edad diversos, que es un poco lo que importa. En el diseño importa la vegetación, que sea autóctona, que sea una vegetación que vaya adecuada al clima. A lo mejor en invierno tiene que tener hoja para que entre el sol y en verano tiene que tener hoja para que dé sombra. Que el mobiliario y los materiales sean adecuados al clima y a las funciones que se les va a dar, que no pongamos unos materiales que en verano lo que hacen es subir de todo la temperatura del barrio. Tienen que intentar mitigar los efectos de ese cambio climático y del calor en la ciudad. Y respecto a los indicadores urbanos, aquí dejo un enlace con los que ha hecho el Ministerio de Fomento, que son complejos y son muy amplios. Como va a haber una ponencia específica de indicadores urbanos, no voy a entrar más en él. Lo que sí me gustaría señalar es que esos indicadores están pensados para ciudades grandes o para áreas metropolitanas. No es lo mismo medir un espacio o una zona verde, la que necesita Sevilla, que la que necesita un pueblo que está en la sierra, en un entorno ya de por sí natural, que la zona verde que necesita no la necesita para mitigar el cambio climático, para hacer pulmón de la ciudad. Lo que necesita es un espacio donde pueda socializar la gente, donde puedan establecerse, pero no tiene la doble función que tiene, por ejemplo, en una ciudad grande. Y eso pasa también, por ejemplo, con la movilidad. La movilidad en un área metropolitana o en una ciudad se tiene que realizar con unos medios, y en un entorno rural donde la movilidad lo que tiene que variar es de un municipio a otro, porque no tienes todos los servicios concentrados en tu municipio, y los niños tienen que ir al instituto a otro municipio y al centro de salud hay que ir a otro. Entonces esa movilidad necesita una solución completamente diferente a solucionar la movilidad pública en una ciudad grande o en un área metropolitana. Y ya no tengo nada más que deciros, ya hasta que preguntéis vosotros.